Bien amigos, continuamos en CS24 Multimedios. Es un gusto para mí, un gustazo saludar a Emma Sibocchi. Emma, buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien, Emma? Sí. Sí, sí, sí. ¿En Capitán Sarmiento, Emma, o en algún otro lado? No, ya volví a la ciudad de Buenos Aires. Estuve hasta hoy Ah, al sí. mediodía en Capitán Sarmiento. Sí, Ah, sí. perfecto. Bueno, Emma, con una linda y supongo muy interesante charla, ¿no? Que se va a realizar en el Monumento a la Bandera. Bueno, sí, que esperamos. Es ¿Eh? el lanzamiento de un proyecto vial que, eh, digamos, que integra un convenio que firmamos con el municipio de Capitán Sarmiento, en el que participa el profesorado de la ciudad, el Instituto 138 de formación docente, el Consejo Escolar, el municipio obviamente y la organización civil Activas, la ONG Activas que yo presido. Así que armamos una mesa de cuatro patas que tiene estabilidad, es sostenible, y vamos a lanzar el proyecto que tiene por título Movilidad del Cuidado en Comunidad. Es el título que de alguna manera también marca el propósito, ¿no? La agenda de lo que vamos a desarrollar a lo largo del año, que es, bueno, poder trabajar con docentes y comunidad toda, docentes de todos los establecimientos y niveles y la comunidad de Sarmiento interesada en esta cuestión, trabajar entre todas las instituciones con el propósito de, como uno exige a los organismos, inclusive internacionales, de pacificar el tránsito en el mundo, que es siempre todavía muy agresivo y que se lleva muchas vidas por año y en el que sufren lesiones muchísimas personas por año en todas las ciudades del mundo y en todos los países. Entonces, es una propuesta de trabajo consciente, reflexivo, quiero decir, que para llegar al conflicto que significa el tránsito, porque el tránsito es una situación de conflicto, por eso necesita normas, necesita controles, es una situación en donde las desavenencias pueden ser muy importantes, inclusive las distracciones aunque uno no quiere, hace mal las cosas, entonces es una situación de mucho riesgo, pero queremos llegar con una mirada no irritada, es decir, más reflexiva, más introspectiva inclusive, más primero pensando en la movilidad del autocuidado, cómo me cuido yo para empezar a cuidar a los demás en las vías, qué significa percibir el riesgo vial y qué mecanismos tengo yo para justamente, percibido el riesgo, prevenir acciones para que el riesgo no me impacte, para que la situación de riesgo no se haga, digamos, lesiva, ¿no? Uno sale a la calle y siempre hay riesgo, porque es un momento en donde tenemos que convivir personas que transitamos de muy diversas maneras, unos motorizados, otros no, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas con paquetes y los chicos en brazos, por ejemplo. Es decir, personas que cuando caminan, caminan con dificultad porque tienen mucho peso. Automovilistas, motociclistas, choferes de camiones, de colectivos que van manejando con tensión, pero ellos mismos en situación más cómoda, si se quiere, que la persona que está arrastrando críos en las vías. Por eso digo, son situaciones hasta físicas totalmente distintas. Entonces la idea es tratar de trabajar con todo ese universo, que somos todos nosotros, todos,
y plantear, primero mirar bien el camino, o sea, qué es lo que nos pasa, y luego empezar a pensar soluciones, ¿no? Es decir, y por eso es que la mesa incluye, obviamente, no puede no incluir al Consejo Escolar, es decir, a todo el universo educativo de Capitán Sarmiento, representado en el Consejo, pero además en todos los establecimientos, pero obviamente al municipio, porque el municipio es la autoridad pública que tiene que dar las directivas, el profesorado, porque en el profesorado, desde mi rol docente, pude trabajar mucho con los estudiantes de primer año en esta mirada del autocuidado y la percepción del riesgo vial. Entonces, esa experiencia es la que me impulsó cuando vi que era satisfactoria, que realmente era una manera de aprender significativa, ¿no? Que dejaba una buena huella en cada uno. Decidí proponer hacerlo para toda la ciudad. Emma, manejamos muy mal, ¿no? En general los argentinos manejamos mucho peor de lo que creemos que manejamos. No, no sé si hay una tabla, ¿no? A lo mejor hay una tabla mundial, pero nosotros creemos que somos hábiles al volante y la verdad que no lo somos. Porque, a ver, las maniobras que se hacen en la calle son un ejemplo de eso. Tener que acelerar hasta clavar los frenos en la esquina porque está el semáforo en rojo, ¿qué sentido tiene? Manejé 100 metros, ¿no? Porque ya crucé la esquina anterior. Manejo 100 metros a fondo. ¿Para qué? Eso es una mala maniobra, eso es no entender inclusive el desgaste. El desgaste de gomas, motor, bueno, en fin, es manejar mal. Entonces, de esas maniobras se hacen mucho. Y entonces sí, no somos buenos volantes, aunque creemos que lo somos. Parece que hay muchas encuestas que se han hecho donde la gente dice, yo manejo bien, pero los demás no, ¿no? Está esa idea de que el problema es el otro, ¿no? Bueno, en realidad el tránsito se resuelve con el otro, o sea, no es el otro o yo, es en conjunto, si no, no hay forma de solucionarlo, porque es un sistema, el tránsito es un sistema de movilidad en las vías. Ya digo, movilidad motora, movilidad física, de movilidad en las vías. Y eso no se puede detener. Entonces, es un sistema que tiene sus reglas, sus normas, etcétera, y que exige que cada uno haga su parte. Y cada uno haga su parte significa también que haya una buena infraestructura, por ejemplo, porque está claro que si la infraestructura no acompaña, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que no haya incidentes. O sea, entonces, los autos deben ser seguros, el conductor o conductora debe manejar con prudencia, las vías deben estar en condiciones, toda la infraestructura que incorpora la señalética, el estado de la vía, por supuesto. Y los otros usuarios que no están motorizados también tienen que actuar responsablemente sabiendo lo que significa cruzar una vía cuando uno va a pie o en bicicleta en relación a los demás actores de tránsito que están motorizados. Entonces, todo tiene, eh, todo tiene que estar armoniosamente vinculado y eso ahí fallamos y por eso los incidentes, cuando estamos mejor entrenados, hay sociedades en donde los incidentes son siempre menores. Hay heridos, pero son siempre leves, porque bueno, han aprendido la lección. En la nuestra todavía los incidentes son mortales y en un número considerable. Y el otro número, voy a dar los números siempre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque es la línea de base, ¿no es cierto?, que tiene en su observatorio para marcar una estadística, aunque sea de mínima. Y quiero decir con esto, probada, etcétera, ¿no? Con todos los rigores que significa la construcción estadística. La agencia recibe de las provincias, que a su vez reciben de los municipios, las cifras. Así que miren
todo el desarrollo que hay hasta que llegan los números a consolidarse en el observatorio de la agencia. Las cifras en los últimos años dan aproximadamente 5.500 muertes por año. Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene unas cifras que oscilan entre 90 y un poco más, casi 100 muertos por año, más o menos, estamos aproximando. Pero el problema es la cantidad también de heridos. Los incidentes viales con heridos son 90.000 por año. Es una barbaridad. Imagínese que no está desagregado cuáles son los heridos graves y los leves, pero entonces estamos hablando de un número espeluznante y un costo humano y un costo en el sistema de salud también enorme, enorme. Entonces, son cuestiones que realmente hay que trabajar en comunidad. A mí me parece que es el enfoque que hay que hacer con todos los integrantes de la comunidad anoticiados de que esto es una cuestión clave para solucionar y que es importante para todos los miembros de la comunidad. Emma, hablaba usted recién de incidente y no accidente. Gracias por la pregunta, Juan. Bueno, los familiares de víctimas viales, este es mi caso. Mi hijo murió en el 2006, acá en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Manu, 18 años, atropellado por un conductor que venía de la zona norte, sin mirar, obviamente, nada más que no sé qué miraba, porque semáforos no respetados, etcétera, y a toda velocidad, y lo atropella a mi hijo sobre la plazoleta del monumento. Quiero decir, se sube a la plazoleta. O sea, mi hijo no cruzaba en ese momento, estaba sobre la plazoleta. Y el conductor venía, además de alcoholizado, eran muchos en el auto. Entonces uno dice, ¿cómo voy a hablar yo de accidente, que es un hecho involuntario, inesperado, que no me puedo imaginar que voy a generar o a causar si manejo a toda velocidad en un auto en donde hay más gente que la necesaria, digamos, para que todos vayan seguros? Eran más de 6. Y además, sin respetar digamos, las normas de tránsito. ¿Cómo puedo imaginarme que no voy a ocasionar un hecho que puede ser letal en otro? ¿No? Y por eso decimos, no son accidentes, son hechos evitables. Hay accidentes, yo asistí, bueno, en Sarmiento hubo uno, se lo recuerdo a la comunidad, el vecino de la escuela del jardín 901, hace unos meses atrás, en el 2023, volvía a su casa, pobrecito tuvo evidentemente un paro, no se sabe, un paro, una ACV, y cuando, ustedes saben, estaba, digamos, era la casa de él, seguía digamos, al jardín, o sea que estaba sobre esa vereda. Y cuando él iba, obviamente, a rumbear para estacionarse en la vereda, bueno, tiene este episodio, no sabemos si murió antes o después, pero alcanzó a volantear y a ir en dirección a la otra vereda, donde hay un pasto, hay, bueno. Sí, recuerdo. A ver, bueno, ustedes todos quedaron petrificados, la comunidad educativa del jardín quedó en estado de shock. Se trabaja mucho en el 901, se trabaja mucho en el 904, se trabaja mucho en el 906 para que las cosas mejoren, porque esto tiene que ver con la seguridad en los entornos escolares. Entonces, ahí usted tiene digamos, el caso típico de lo que es un accidente, ¿no? Una situación inesperada, inevitable. Bueno, aún así el hombre pudo volantear, ¿no? Pero si no podía tampoco, porque, a ver, estaba muerto cuando el auto se detuvo, ya había muerto. Los otros no son accidentes realmente, son todos hechos evitables. Cruzar en rojo es evitable. Yo miro el semáforo y no tengo por qué seguir avanzando, no lo veo encima, lo veo ya unos bastantes metros antes, primero el amarillo, después el rojo. Ir a una velocidad superior a la permitida también es evitable.
Conducir sin alcohol en sangre, obvio, si es lo que hay que hacer. Entonces, conducir alcoholizado es totalmente evitable. No tengo por qué ir yo manejando, puede ir otra persona si tomé de más. Y así, cuando uno va viendo todo, la distracción, ni hablar, manejar y mirar el celular, totalmente evitable. Entonces, cuando uno ve que todos los agravantes de lo que sería un homicidio culposo en este caso son hechos evitables, por eso se los llama agravantes del hecho, uno dice, bueno, las personas que manejan se tienen que representar a sí mismas que pueden cometer ese error sobre un tercero que va a ser nada más y nada menos que mortal. O sea, la consecuencia es que la persona se muere. ¿Cómo hacerlo? No hay que hacerlo, punto. Por eso la palabra accidente la sacamos de nuestro vocabulario, no del todo, porque ya hay evidentemente siempre bueno, hay que dejar la posibilidad de que alguien haya tenido, generando un incidente vial, un accidente físico que le impidió maniobrar de otra manera. Pero son casos contados. Emma, en una ciudad como la nuestra, Capitán Sarmiento, donde todos vivimos a unas pocas cuadras de distancia, andamos muy rápido, yo esto lo veo siempre, motos Sí, sin luces, chicos en moto y no tan chicos, sin casco también, sí, tres, sí. cuatro personas en una moto, y todos nos justificamos porque como estamos acá nomás, son unas poquitas cuadras, no va a pasar nada. Ese es uno de los graves errores, ¿no? El creer que no va a pasar nada y por eso andamos como andamos. Sí, sí, sí. Y bueno, eso con los motorizados. Después podemos agregar lo que pasa con los ciclistas y los peatones. Todos tenemos parte en esta situación tan delicada. Pero vamos con los motorizados, porque también es cierto que la velocidad la puede desarrollar un vehículo motor, no un peatón o un ciclista. La velocidad nosotros decimos mata. Es una frase un poco sintética, pero lo que queremos decir es que circular a más de 30 kilómetros ya implica mucho riesgo vital. Uno me dice, 30 kilómetros por hora, sí, pero para el cuerpo humano no resiste impactos de atropello superiores a los 30 kilómetros por hora sin sufrir lesiones, que pueden ser algunas graves, en los niños son mortales, en los adultos pueden ser graves. A partir de 40 kilómetros y más, son lesiones que o muy graves o mortales. Entonces, este es el problema. Que la persona que se sube a un vehículo motorizado, 4 ruedas, 2 ruedas, 8 ruedas, tiene que saber que aunque no quiera, la velocidad de su desplazamiento implica en sí mismo un riesgo. Primero para él, pero también para el otro. Sobre todo si choca a una persona que no está protegida por otro tipo de vehículo, por ejemplo, un motociclista, un ciclista o un peatón. Entonces, claro, el consejo que están dando los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, cualquier médico en cualquier hospital también se lo va a decir, sobre todo en las guardias, es que hay que bajar la velocidad de circulación motora. Y esto tiene que ser un empeño muy personal. A esto es lo que nosotros llamamos el autocuidado. Porque nosotros sabemos que las normativas permiten desarrollar velocidades más altas y además los mismos vehículos en sus gamas más altas pueden, levantar velocidades que son supersónicas, quiero decir, ¿no? Todos sabemos. 130 ya quedó como la nada misma. Si chocan dos autos a 130 kilómetros por hora, es muy probable que no quede nadie vivo. Y es una velocidad de ruta. Entonces, pero algunos andan todavía más rápido. Entonces, la velocidad es el primer factor de riesgo vial que hay en el mundo en este momento. Y va a seguir siendo así porque efectivamente el cuerpo humano no la resiste.
Después están otros factores de riesgo, ¿no? Por supuesto, el no uso de las formas de seguridad física que hay en los vehículos, por ejemplo, el cinturón. El cinturón es fundamental. Yo siempre veo en Sarmiento que salen a la ruta, se ponen el cinturón, entran en Sarmiento y se sacan el cinturón. El cinturón hay que usarlo siempre. Yo sé que es una costumbre, pero hay que usarlo, porque cualquier pequeño incidente, inclusive a 30, usted se va sobre el volante, se lastima acá el esternón. No le digo un niño que va en el auto y usted tuvo que frenar o lo chocaron, y usted iba a 30 y el otro también. Sí, pero genera lesiones, puede generar lesiones. Entonces, el cinturón es el gran aliado, digamos, o la sillita de retención infantil, en el caso de los niños, de la seguridad dentro del vehículo. Después está el airbag, por supuesto. Usted sabe que uno no puede no usar el cinturón y tener un airbag, porque el airbag no va a servir de nada. Probablemente le genere lesiones el mismo airbag. Entonces, el cinturón es fundamental. Sí, la velocidad, yo observo eso en Sarmiento, aún de todas maneras empiezo a observar que se empieza a ceder el paso al peatón en los cruces, lo cual es muy bienvenido. Empiezo a observar eso cada vez más. En las vías es muy importante estar en contacto visual. O sea, una de las cuestiones, tal vez la característica más importante para quien circula en las vías, en cualquier tipo de vehículos o a pie, en bicicleta, es observar y ver que uno es observado, o sea, mirar, ¿no? Mirarnos, porque la mirada es el contacto, es aquí estoy, ¿no? Entonces, bueno, entonces puedo cruzar porque el vehículo se detiene, inclusive a veces quien está al volante hace la seña, ¿no? Pase, pase. Bueno, este tipo ve que son sistemas de relación. No es que vamos a las vías, salimos a la calle, estamos todos en lo nuestro y nadie está mirando. No, estamos atentos. Es que cuando no miramos es cuando sucede lo que no debe suceder. Es cuando nos distraemos, ¿no? Cruzar de una manera así a tonta y a locas, sin mirar si viene un auto o si viene inclusive una bicicleta. O sea, y así cada uno tiene que estar observando lo que pasa con el resto de los actores de las vías, de los usuarios, que tienen tanto derecho como uno, digamos, ¿no? A estar seguros. Entonces, uno de los desarrollos más interesantes que uno puede hacer, uno de los instrumentos o de las herramientas más interesantes que uno puede tener para la prevención es habituarnos a mirar y aprender a mirar, o sea, no mirar así nomás, mirar, ¿no? Para ser vistos, para ser mirados, mirar y ser mirados. Esa es una herramienta muy interesante. La mirada requiere un minuto de reflexión, un minuto es mucho, pero segundos de reflexión, uno se detiene, mira. Esos pequeños, son segundos, pero esos pequeños momentos de reflexión, de atención, les juro que salvan vidas. Salvan vidas. O evitan lesiones. Entonces, esta es una herramienta que podemos todos desarrollar. Realmente, caminar mirando el celular y contestando mensajes de texto, bueno, sobre la vereda más o menos, porque uno chocará en todo caso a otro que viene en sentido contrario, o se lo topará. Cruzar una calle así es imposible. O sea, entonces, mirar el celular es un problema para cualquier usuario de las vías. Es una tentación enorme, porque lo hacemos todos, me incluyo, pero es una grave falta de atención sobre las vías, sobre lo que está pasando en las vías. Estaba esperando, Emma, que haga un punto para hablar sobre el celular, ¿no? Todos lo usamos y está muy mal, nos distraemos, no estamos atentos a lo que tenemos que estar atentos, que es a la conducción, ¿no? Pero inclusive los peatones y los ciclistas. O sea, a ver, ¿qué necesidad tenemos de cruzar? Yo le digo como cuando cruzo una calle. Realmente cuando cruzo una avenida acá en Buenos Aires, voy mirando a los automovilistas detenidos,
Están detenidos, sí, pero los voy mirando, hago el contacto visual, es necesario, acá estoy, sé que están ahí detenidos, muchas gracias, yo cruzo. Es elemental. Ahora imagínense cuando se detienen en las vías, porque corresponde, luz roja para ellos y el semáforo en verde para el peatón, y uno cruza en su nube mirando el celular y contestando mensajes. Lo que yo le transmito al conductor, aunque no haya diálogo en ese momento, ¿saben una cosa? Mi vida me importa nada. Ustedes responsabilícense. O sea, tenemos que transmitir mensajes que no sean contradictorios. Por eso digo, la atención en las vías es tan importante. El ciclista que cruza en rojo, porque cree que naturalmente él no tiene por qué detenerse. El mensaje que le manda a los vehículos motorizados, 2 ruedas, 4 ruedas, es pésimo. Y para los peatones es otro problema, porque uno va cruzando y llegó el ciclista y pasó de largo. Acá se ve todavía mucho en las avenidas eso. Entonces, el sistema de observación y de atención debe ser continuo. Cuando estamos en la calle, porque estamos en la calle, estamos a la intemperie, ¿no? Cuando llegamos a la vereda podemos apoyarnos contra una pared, contra un árbol y contestar los mensajes, mirar el celular, etc. Pero hasta para el peatón es un imperativo no distraerse con el celular y no mostrar que uno se distrae con el celular y total me importa porque ustedes tienen que detenerse porque yo estoy cruzando. No, no. Igual que circular sin casco. ¿Cuál es el mensaje que transmite el motociclista? A quienes lo estamos mirando en las vías, estamos esperando cruzar, estamos manejando y estamos esperando, digamos, en el semáforo en rojo, y vemos que el ciclista va sin casco. El mensaje es, bueno, mi cabeza no es lo que más me importa, evidentemente, porque no la protejo. Esos mensajes equívocos, ¿no? Contradictorios, que en realidad no los hacemos intencionalmente, ni nos damos cuenta, pero bueno, se pueden perfectamente interpretar así. O conducir con un niño adelante, parado, es típico. Ni siquiera va sentado el nene porque es chiquito, entonces va parado. Ah, ¿cómo es eso? Por eso digo, todo esto es algo que uno puede pensar, que uno puede justamente tomar distancia de la situación, reflexionar, no irritarse, pero pensarla de antemano y empezando por el autocuidado. Bueno, ¿qué cambia uno? ¿Qué cambia uno en uno? ¿Qué cambia uno en uno? ¿Qué hace buen hábito uno cada vez que sale a la vía pública? Manejando, circulando en bicicleta o caminando. Emma, aquí en Capitán Sarmiento estamos acostumbrados los fines de semana a estacionar en cualquier lado. Calles que obviamente se estaciona a mano derecha. Cuando llega el fin de semana hay algún evento en el centro, es un desastre, estacionamos en los dos lados, queda poquito espacio para circular. Incluso en la avenida Juan Manuel de Rosas, muchas veces estacionan vehículos en los dos lados, uno va, el otro viene, no hay lugar para los dos, uno tiene que retroceder. Y es un desastre, Emma. Es un desastre, sí. Es un desastre. Algo tan Es, sencillo. sí, es un pésimo hábito, se hace acá en la ciudad de Buenos Aires también, todo el tiempo. A ver, doble fila, esperando a los chicos que salen de la escuela o dejando a los chicos en el ingreso, doble fila, a veces triple fila. Nadie ve nada, obviamente, ahí ya nadie ve nada de nada. O sea, tenemos todos un Dios aparte, es evidente. No hay más incidentes porque, bueno, pero francamente ese es un problema tremendo, el de estacionar en cualquier lado e inclusive detenerse unos cuantos minutos en doble fila genera puntos ciegos, es que no dejamos de ver, si lo único que nos defiende a nosotros en las vías es la observación, la atención, la observación y por supuesto la visión, o sea, tenemos que poder ver. Si no, es como una cita ciega, si no seguro vamos a chocarnos. Y esa es una actitud de alguien que quiere llegar con el auto, yo siempre digo, al living de su casa.
o a la puerta del negocio, pero adentro, prácticamente al lugar donde va a comprar lo que quiere ir a comprar y así. Es un pésimo hábito que hay que reformularlo. Pasa mucho en todas las ciudades argentinas eso. Todos queremos estacionar en el frente del lugar donde vamos. No queremos caminar media cuadra. Exactamente, exactamente. Cuando en realidad el vehículo de 4 ruedas, que es un placer porque es el que nos permite realmente acortar distancias, ¿verdad? Cuando uno tiene que ir de una ciudad a otra o a lugares donde la distancia evidentemente no se puede realizar ni caminando ni en bicicleta, se requiere un vehículo motorizado. Ese vehículo, por suerte, ya ha sido inventado y nos ha facilitado a todos enormemente la vida, sino, pero bueno, pero tiene que tener sus reglas de circulación. Y una combinación extraordinaria es poder circular en auto cuando es necesario, porque las distancias realmente ya lo requieren, pero manejarse en una ciudad como Sarmiento, que es ideal para la bicicleta, más en bicicleta o caminar. Yo vivo caminando por Sarmiento y es un placer caminar. O sea, es una linda ciudad para caminar. Es muy caminable, aunque hay veredas rotas, eso después lo iremos viendo en los talleres. Por supuesto que hay problemas, pero es una ciudad agradable para caminar, es empática. Pero parece ser que la gente quiere ir en auto aunque sea por 3 cuadras. Es cierto. ¿Cuán importante es, Emma, que estos talleres y todo el aprendizaje lleguen a los chicos en los jardines? En los jardines y en todo el sistema educativo es importante, pero acá voy por ahí a decir algo diferente de lo que se suele decir cuando se dice si educamos a los chicos, educamos a los adultos. Yo tengo muchísimos años en el sistema educativo, soy docente desde hace años, historiadora y profesora de historia también. Los cambios de este tipo los tienen que hacer primero los adultos. Somos los adultos los que damos ejemplos buenos o malos. Para los chicos es fundamental que tengan herramientas desde el jardín porque uno les despierta el conocimiento, la razón de ser de lo que es convivir en el espacio público, ¿no? Entonces uno les va enseñando, no, mira, no corras porque ves esa señora que viene con bastón, está en la vereda, igual que vos, si vos corres tan rápido, entonces uno les va enseñando, en la medida en que de la movilidad que ellos tienen, cuando son muy chiquitos, lo importante que es convivir en el espacio público, sin grandes discursos. Obviamente, son medidas que uno les va enseñando y los chicos aprenden como esponjas, enseguida. Después uno les puede enseñar el sentido de las luces, luz roja, luz verde, para que él diga, uy, papá, mira, luz roja. Y por eso es que el padre ya se detuvo, ¿no? Unos metros antes empezó a frenar porque viene. Esa es la relación educativa que a mí me gusta, que el chico vea que el padre hace, o la madre, o el hermano mayor que lo lleva, hace lo que efectivamente hay que hacer correctamente en las vías. Pedirle a los niños que le avisen a los padres o a las madres que están conduciendo con error o con una maniobra de riesgo, no me parece lo más acertado porque el chico lo puede hacer una vez, 2 veces, 3 veces, y va a llegar un momento en que lo va a dejar de hacer si el padre o la madre o el adulto reitera la conducta errada, incorrecta. Entonces yo creo que el proceso es más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Es como si yo te dijera, Juan, empezamos a hablar más que con los nenes en el jardín, con las maestras, o sea, con los adultos. Y las maestras hablarán con las familias. Y entre la comunidad, que es esta suerte de pacto, ¿no? Entre familia y escuela, empezaremos a pensar esta cuestión. Para que los chicos reciban el mensaje correcto, el mejor ejemplo. Y claro, señalen, porque van a señalar, uy, ese cruzó mal, uy, bueno, perfecto. Pero
me parece que eso es lo mejor. Entonces, vamos a ir a las escuelas, pero vamos a ir a las escuelas porque en las escuelas está el personal docente que debe trabajar estos temas. Por eso vamos a las escuelas. No tanto por los niños. Ahora, en el caso de los adolescentes ya el secundario es otra cosa. Ahí vamos porque ellos están en ese rito de pasaje, ¿no? De la niñez, ¿no? Son todavía adolescentes, pero entrando en la juventud, digamos, en la primera juventud, y ahí ellos ya tienen responsabilidad. Entonces, es muy interesante trabajar con ellos a la par que con los docentes. Ahí ellos ya son actores, son promotores de buenas conductas. Voy a poner un ejemplo clarísimo de la promoción de una buena conducta en un adolescente. En un adolescente que ya tiene permiso para manejar porque, bueno, tiene su licencia, etc. Pero sigue siendo un adolescente, está todavía en edad, está en el sistema educativo, 17 años. Bueno, cuando el amigo le dice, no, mira, no me subo con vos porque vos tomaste alcohol. No, ¿cómo? No me hagas eso. No, bueno, no. Vamos a buscar a alguien que nos lleve, vamos a esperar que alguien nos venga a buscar. Yo con vos no voy. Esa es una actitud extraordinaria. Es decir, es el chico empoderado. Es la persona que aprendió que la movilidad de cada uno es un tema autónomo, de autonomía propia. Y por lo tanto lo ejerce. No te llevan de la mano a ningún lado, excepto cuando sos muy chiquito. Y esa movilidad autónoma es la que tenemos que desarrollar en los chicos. Entonces, sí salir con ellos de la mano primero para que nos vayan contando. Si la seño me dijo que aquí en el semáforo, bueno, vamos hablando de lo que la seño te contó, yo te cuento otras cosas y el chico va aprendiendo a caminar por la vereda, luego va aprendiendo a cruzar con mucha atención una calle, pero no será muy chiquito, tendrá que tener ya más de 7, 8 años para cruzar. Y después la bicicleta, ¿no? Que es el otro escalón, digamos, en la movilidad autónoma que es tan importante. Nada de salir corriendo, ¿no? Nada de correr a tontas y a locas, ni cruzando corriendo, ni por la vereda, porque son situaciones que después uno no maneja. Bueno, estas cosas se van desarrollando y aprendiendo y efectivamente ahí siempre, ¿no? La vinculación entre familia y escuela. Y cuando llegamos a la adolescencia, ya la personalidad del adolescente es mucho más autónoma para empezar él también a hacer su camino en esto de la movilidad autónoma y segura. Emma, ¿y el Estado? ¿Cuál es la parte del Estado en todo este tema? El Estado tiene la peor parte en un punto, porque es la parte, a ver, el Estado nos tiene que poner límites. El Estado primero tiene que diseñar la política pública en la ciudad. Tiene que priorizar, por ejemplo, qué obras de infraestructura se van a hacer, qué calles se van a pavimentar, qué cosas se tienen que arreglar, las luminarias, la señalética. Bueno, lo que tiene que hacer el municipio cuando está mirando el ejido urbano y dice, bueno, a ver qué obras para la seguridad vial y para la seguridad pública tenemos que desarrollar. Después tiene el control de la normativa. Es decir, cuando nosotros transgredimos una norma, el poder público, la autoridad nos tiene que advertir, esto está mal hecho. Bueno, la multa es un poco eso. La multa tiene en general una mala prensa porque es para muchos es recaudatoria, porque los municipios, bueno, está esta idea instalada. Pero una multa bien explicada, una multa en donde uno dice, metí la pata y la verdad que lo que tengo que pagar es lo que tengo que pagar y además me explicaron por qué metí la pata, bueno. Por eso hay algo que tiene que hacer siempre el Estado en todo tipo de actividad, que es ser docente. Es una docencia republicana, no es la docencia del docente que está a pie de aula, pero también es una pedagogía. Y tiene que explicar y al mismo tiempo tiene que sancionar. O sea, tiene que controlar y tiene que sancionar. ¿No? Pero al mismo tiempo tiene que poner las condiciones, las bases,
para que nosotros, los usuarios de las vías, podamos comportarnos correctamente, porque tenemos los elementos para hacerlo. Es decir, la avenida está bien alineada, el diseño de las vías es correcto, está iluminada, el pavimento está en condiciones, etcétera, etcétera. Yo no tengo razón entonces para arguir que yo no vi nada, no había señales, no. Está todo en regla, por lo tanto, compórtese como se tiene que comportar en el cruce de dos avenidas o de dos calles, ¿no? Entonces digo, es un sistema en el que cada uno tiene su función. Y en la función de la autoridad estatal, en este caso municipal, es la gobernanza. ¿Cómo gobierno yo para que este sistema funcione correctamente? No que funcione mal, que funcione bien. Entre otros temas, Emma, está la nena que cumple 15 años o el chico que está en esa edad y los papás, como sus amigos tienen una motito, los chicos le piden la moto al papá, el papá no quiere, va a esperar a que tenga 18 y el chico tiene 15 y ve que todos sus amigos tienen moto y uno accede a comprarle la moto con el riesgo que esto significa, ¿no? Sí, yo creo que ahí bajamos los brazos. ¿Cómo bajamos los brazos tantas veces los padres y las madres? Es que poner límites es muy difícil. No es el Estado solamente el que tiene que poner límites, ¿no? Nosotros también en nuestras casas, en nuestros hogares. Y siempre es muy difícil porque vamos a ser los malos de la película, no queda más remedio. El tema de la moto en los adolescentes tempranos, digamos, que recién están entrando en la adolescencia, es un problema severo. Nosotros vamos a trabajar en la segunda mitad del año con la Cámara de Moto, CAM, la Cámara Argentina de la Moto, CAM, en Capitán Sarmiento, para armar también conversatorios, talleres, en donde vamos a trabajar las condiciones que uno tiene que tener para ser un motociclista responsable y para ejercer el autocuidado, primero en uno y luego en los demás, sobre todo si yo voy a llevar a alguien atrás, ¿no? Vamos a trabajar con esta idea porque la moto llegó para quedarse, y no solamente en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo asiático. O sea, moto, cuando uno analiza las problemáticas globales de la movilidad, digamos, en el mundo, uno observa que la moto se usa sobre todo en el sudeste asiático y en Latinoamérica. Y la explosión de la moto empezó alrededor del año 2009. Y fue, pero una explosión geométrica, ¿no? En todas partes. Porque es un vehículo mucho más económico y porque efectivamente me permite acortar las distancias cuando yo no puedo hacer todo en bicicleta o a pie. El problema es que yo ahí, sin darme cuenta, aumenté el riesgo vial. Casi que lo incorporé a la convivencia doméstica, porque además a veces la moto parece casi un juguete, ¿no? Es como si, no es una bicicleta, es una moto, es decir, desarrolla una velocidad, y una velocidad ya de riesgo. Si me caigo, seguro que me lastimo, por eso tengo que usar casco siempre, porque seguro que me lastimo si me caigo de la moto. Entonces, bueno, es un tema, es tal vez uno de los temas más difíciles de abordar por todas las resistencias que genera, pero hay que abordarlo, porque es una cuestión importante para tener en cuenta. Uno no dice que la gente no se compre moto, pero hay que ver a qué edad y además saber manejar, porque el otro tema, yo me subo una moto, no es lo mismo que andar en bicicleta. Al desarrollar velocidad, yo tengo que tener mucho más cuidado con todo el entorno en el que estoy, en el que circulo. Y muchas veces ni siquiera conozco las reglas de tránsito y circulo en moto. Entonces, ¿cuál es la función del Estado municipal en este caso? Bueno, hacer todos los controles para que el chico o la chica que no tiene la licencia, que no circule en moto.
Entonces, bueno, acá viene todo el contrato entre, en este caso ya no es solamente la escuela, es Estado y familia. No le compre una moto si no le va a enseñar, si no va a tener el necesario aprendizaje de cómo se conduce un vehículo motor en una ciudad. Por eso, entramos en temas que son siempre ríspidos porque generan todo tipo de situaciones, muchas conflictivas. Pero la voluntad que nosotros tenemos es de que al abordarlas en situaciones más empáticas, de taller, de conversatorio, de diálogo, podamos la irritación dejarla de costado, la crispación dejarla de costado y poder pensar con otros. Emma, vi en este último mes un policía manejar motos sin casco. Hoy a la mañana vi un profesor retirado manejar la moto sin casco. Y yo digo, si los chicos no ven eso, o ven eso, piensan que vale y que ellos son los que tienen que darnos el ejemplo a todos, ¿no? Totalmente, Juan. Yo voy a contar algo que por ahí les va a sorprender mucho. Vos estás hablando ya del mundo de los adultos, y yo te decía que había que empezar con los adultos. Y me estás reforzando esa idea Sí. de que primero los adultos. A ver, el autocuidado, nosotros los adultos con nosotros mismos y luego con nuestros afectos inmediatos. Hace unos años, dando una suerte de diálogo conversatorio con agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires, que lo suelo hacer una vez cada año con Activas, con la ONG, o 2 veces por año. En esa oportunidad se me ocurrió preguntarles, no lo había hecho hasta ese momento, siempre son muy respetuosos, están muy atentos, pero digo, yo quiero escuchar cómo les va a ustedes en la calle. Entonces se me ocurrió preguntarles muy puntualmente, para que empezaran a desarrollar, cuáles eran los usuarios de las vías que para ellos eran más reticentes a la autoridad que representaban ellos como agentes de tránsito, ¿no? ¿Quiénes eran? Andaban en vehículos, andaban a pie, andaban en bicicleta y además qué edades tenían. Era un poco esto, ¿no? Todos me contestaron lo mismo y se empezaron a reír entre ellos por las anécdotas que tenían. ¿Quiénes son? Uno no se lo puede imaginar nunca. Uno piensa los jóvenes en auto, 4 ruedas, un grupo de jóvenes y seguro que se... No, me dijeron, no son los jóvenes. Los motociclistas, ¿viste? No, tampoco. Las personas mayores cruzando la calle. No, les digo, no me digan eso, no lo puedo creer. Sí. Los más reticentes al señalamiento de la autoridad son personas mayores, hombres o mujeres, cruzando una avenida, cruzando una vía, o sea, peatones adultos mayores, que no admiten, me decían, ningún tipo de señalamiento. Señora, no cruce porque no va a alcanzar. Señor, usted no puede avanzar. Impresionante. Uno dice, por eso digo, tenemos muchas cosas que transformar y que cambiar nosotros en nosotros mismos. Muchas. Uno ve un gentil abuelito, una gentil, amorosa abuelita, que se vuelven fieras para contestarle digamos, a la gente, hombre o mujer, que les hace una observación, que es para el autocuidado de ellos. Por supuesto, a los agentes no les importaba, las personas no cruzaban, no era que no nos iban a dejar manejar de esa manera, de ninguna manera, pero se tenían que aguantar una serie de insultos, una catarata de insultos. Impresionante. Y a todos les había sucedido lo mismo, en algún momento y en alguna esquina del centro de la ciudad. De no creer. De no creer. De no creer. Yo también me hubiera imaginado 4 o 5 chicos en auto, música a fondo, la que escuchan ellos, ¿no? No. Lo que me decían de los jóvenes es, vos los parás a los jóvenes, ¿no? Y empiezan, a atajarse, sí saben, flaco, perdóname, esto, lo otro, a reírse, como diciendo, te voy a decir algo, pero es decir,
inmediatamente, porque saben que están transgrediendo. Entonces inmediatamente hacen el paso hacia atrás, ¿no? Marcha atrás y bueno, salvame, Dios salvame que no me toque una multa o que... Los jóvenes son muy permeables al control. Esto también es muy interesante. En la experiencia de los agentes de Cava, de los agentes de tránsito de Cava, los jóvenes son, estamos hablando de jóvenes que no están alcoholizados y bueno, ahí ya es otro tipo, ¿no? Ahí por supuesto que no van a respetar a nadie porque además están fuera de sí. Pero digo, los jóvenes en general son muy permeables al control, muy permeables a la puesta de límite, muy permeables. Enseguida atienden. Son los adultos los que no son permeables. Es impresionante. Y hombres y mujeres adultos, además, no es solamente los varones. Las mujeres tampoco. Emma, Entonces, sí. no, entonces todo lo que tenemos, vos fíjate todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Todo lo que tenemos por mejorar. Estamos en 51 minutos de charla, interesantísima para mí, pero quería preguntarle antes de finalizar, ¿por qué tardamos tanto, la ley, el Estado tarda tanto, en decir alcohol cero para manejar? ¿Por qué hubo un pequeño permitido cuando sabemos que aún ese pequeño permitido puede ocasionar algún incidente de tránsito? Bueno, el gran problema no es, yo diría, no tiene que ver con la certeza de que hay que divorciar absolutamente el alcohol de la conducción. Eso no hay nadie que lo discuta. No, todo el mundo sabe, porque además cada organismo es cada organismo, entonces por ahí 0,50 gramos por alcohol en sangre en un organismo es la nada misma y en otro no. En otro ya afecta, digamos, la reacción. Esos segundos, esos 2-3 segundos que se necesitan, uno ya los pierde para la reacción y entonces el incidente no se puede evitar. Entonces, ahí no está el problema. El problema está en la dificultad para controlar. Entonces, hay resistencia y reticencia, ambas cosas, a sacar leyes que después no se van a poder controlar. Hay legisladores, hay políticos, hay funcionarios que dicen, si no vamos a poder controlar, ¿qué sentido tiene avanzar sobre una normativa de cero? Porque es cero. ¿Por qué digo controlar? Porque hay que secuestrar el vehículo y hay que guardarlo en un lugar donde el vehículo esté en condiciones. Y aumentaría enormemente, ¿no es cierto?, el parque automotor secuestrado por razones obvias, porque es cero. ¿Y en las rutas nacionales qué se hace? ¿Dónde se ponen los controles? ¿Estos controles van a ser efectivos? ¿Va por ruta? ¿Van a ser efectivos? ¿Es viable detener en una ruta, estamos hablando de cero, insisto, ¿no? A una persona que va con 0,3, 0,4, 0,5, no más, porque ya la ley lo prohíbe, digamos, la normativa ya dice que no es más de 0,5 lo permite, pero estamos hablando de cero. ¿Qué se hace con el vehículo? ¿Qué se hace con la persona? Entonces, ¿tenemos alcoholímetros suficientes en el país para que una ley de alcohol cero en rutas nacionales se pueda sostener? La ley está hecha, la voluntad ya está explícita. Creo que pedagógicamente la sociedad cada vez está entendiendo y en ese sentido la ley es muy válida, el movimiento es muy válido de legalizar la necesidad de no asociar el alcohol al volante, o sea, de divorciar la conducción de un vehículo motor del alcohol. Y incluyo acá a los ciclistas también, ojo, ¿no? Tampoco tienen que tomar alcohol por el tema del equilibrio, etc. El peatón, lo que pasa cuando toma alcohol, todos sabemos, el famoso borracho que se sienta después en el umbral de una puerta, porque no puede ni caminar, es decir, ¿no? Entonces su circulación queda necesariamente restringida, pero para el resto no, y menos para el que va en un vehículo motor que pierde toda noción digamos, de sensibilidad de lo que significa el riesgo y por lo tanto aprieta el acelerador. El problema del alcohol al volante no es el alcohol en sí, porque si la persona fuera a 20,
porque está alcoholizado y no se anima. Entonces, bueno, a lo sumo chocaría contra un árbol. El problema no es que va a 20, es que se desinhibe totalmente, aprieta el acelerador y eso es lo que sucede. Porque lo que el alcohol hace es eso. Todos los parámetros que nosotros tenemos de sensibilidad para advertir que estamos en riesgo los perdemos. Así que bueno, está avanzando pedagógicamente en el buen sentido la idea de que alcohol y volante y droga, incluyo, tienen que disociarse totalmente, pero después es más difícil sostener la ley, o sea, sostener la aplicación de la ley. Se complica un poco más y eso también hay que trabajarlo. Esa es la parte no dicha de la discusión sobre el alcohol cero. Emma, este jueves, Emma, la reunión en el Monumento a la Bandera. El jueves 25, el título La movilidad del cuidado en comunidad. Vamos a estar presentando el taller, presentando a quienes estamos haciendo esto y al mismo tiempo mostrando algunos videos que son focos de sensibilización para que podamos ir pensando la problemática en todos sus aspectos. Y no va a ser, es un lanzamiento, es un taller de lanzamiento, pero va a haber muchos otros, y después de las vacaciones de invierno vendrá específicamente el trabajo sobre motos, motociclistas, alta cilindrada, baja cilindrada, media cilindrada, hombres, mujeres, etc. Perfecto. ¿A qué hora, Emma? El próximo 25, jueves 25 a las 18:30. En el monumento a la bandera bonaerense, sí. Perfecto. Emma, 57 minutos de charla para mí, interesantísimo. Ojalá que la gente la pueda escuchar, ver a usted y sobre todo poner en práctica lo que nos sirva y saber que uno maneja y cuando maneja tiene que pensar en el que va adelante y en el que va atrás también la posible maniobra que va a hacer, porque Sí. uno sabe lo que va a hacer y a veces si el otro no le pone la luz de giro o el de atrás no le hace señas de luces, uno no sabe por ahí lo que hace el otro y puede cometer algún error, ¿no? Exactamente. Se trata de Le mando, evitarlo. le mando un beso, Emma. Nos vemos el jueves. Nos vemos, sin falta. Muchas gracias, Juan. Un beso grande, Emma. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Bueno, amigos, así charlábamos y le agradecemos a Emma Cibotti por esta hermosa charla de casi una hora. Recuerden, este jueves en el Monumento a la Bandera Bonaerense, 18:30 con, por supuesto, la entrada libre y gratuita para todo el amigo y el vecino que quiera estar presente. Somos CS Hoy 24 Multimedios y como siempre les contamos todo lo que pasa en nuestra ciudad.